Bueno, qué buena pregunta. Tenemos que comenzar siempre desde, ahora sí, como dice en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, así ha dicho el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y la palabra en medio es la palabra tawej en el hebreo, que significa ombligo. O sea, la Biblia sitúa y coloca a Israel como el ombligo, como el centro, como el eje, como el punto donde todo alrededor se está moviendo del plan divino de Dios, inclusive el mismo plan de la iglesia. Entonces, tenemos que comenzar desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis para darnos cuenta que es Israel el centro del plan de Dios en toda la Biblia. Ahora bien, si esto es así, pues todas las situaciones y eventos geopolíticos que se están llevando a cabo ahorita en el mundo y que estamos a punto, ¿verdad?, casi de ver una tercera guerra, no es la mundial porque la tercera guerra mundial será el Armagedón, una guerra de proporciones nucleares, vemos que estamos enfrentando el occidente con el oriente y se está llevando a cabo una confrontación impresionante de naciones que se están alineando de un lado y naciones que están alineando del otro lado. Por un lado, nosotros tenemos que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica ganaron la guerra junto con Inglaterra y con Rusia. Y ellos fueron los que comenzaron a confrontar a las otras naciones. En este caso fue Rusia, que quedó en segundo o tercer lugar, porque hasta 1952 comienza la Guerra Fría, cuando la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas comienzan a levantarse y a tener una contienda o una confrontación, por eso se llamó la Guerra Fría, que no era nuclear ni era armamentista. Entonces, durante todo este tiempo, hasta 1989, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue casi el enemigo de Estados Unidos, sin que hayan entrado en un conflicto armado, con excepto en 1962-63, cuando Rusia pone misiles en Cuba y el presidente Kennedy los manda que los saquen, si no iba a iniciarse una guerra. En 1989 cae el muro de Berlín y se termina la Guerra Fría. Pero en el siglo XXI en que nos encontramos, hasta hace algunos meses, vuelve otra vez a resucitar la Guerra Fría. O sea, vuelve a haber otra confrontación desde casi 20, 30 años, donde Rusia comienza otra vez a levantarse y a tratar de enfrentar y a retar o desafiar el armamento, la política, la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es muy importante y es interesantísimo porque en la Biblia, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, estamos hablando de un profeta que escribió hace 2700 años. Se mencionan claramente las regiones geográficas de las naciones que actualmente ocupan esta región geográfica y que son las que van a encabezar, antes de que Cristo regrese, la última confrontación contra Israel y contra el mundo entero. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 38 de Ezequiel que se menciona a Gog y a Magog. ¿Quiénes fueron los magogitas? Bueno, los magogitas fueron los que descendieron de los escitas y que fueron conquistados después por los godos, y los cuales eran germanos, y los magogitas son los que fundaron el Imperio Romano. Entonces, en la Biblia no aparece el nombre de Rusia, en la Biblia no aparece el nombre de Irán, pero aparecen las zonas geográficas donde estas naciones actualmente se encuentran, y por esta razón podemos deducir de que nos encontramos con Rusia como Magog, porque Magog es toda la zona arriba del mar Caspio y el mar Negro, donde se encuentra actualmente todas las repúblicas que se dividieron en 1989 en 15 repúblicas y fraccionaron la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y tenemos también aquí en el capítulo 38 de Ezequiel, en el versículo 5, a Persia. En 1935, Persia fue cambiado al nombre de Irán. Entonces sabemos que Irán es la zona geográfica donde se encuentra esta nación actualmente. Tenemos a Qud y a Fud, que van a formar parte de esta coalición rusa contra Israel, que son los hijos y que se descendieron de los cusitas o de los cananitas en Génesis capítulo 10. Y corresponde a Sudán, a Etiopía y a Libia, que
que son las naciones del norte de África. Entonces, en conclusión, y tenemos a Gomer, y a Togarma, que es la Turquía actual. Entonces tenemos actualmente a Rusia, tenemos a Irán, tenemos a Turquía, a las naciones del norte de África y los refugiados musulmanes que han comenzado a infiltrarse en Europa para ver nosotros que la confederación, que el futuro dictador mundial, que se llama el anticristo, va a reunir para confrontar a las naciones del occidente, ya está actualmente formándose como una coalición del mal. Esto es interesante porque ahora pues todos hemos oído hablar del conflicto en Venezuela, donde ya las naciones se están polarizando, hay unos a favor, hay otros en contra, y nos damos cuenta en este conflicto tremendo de qué forma Rusia necesita forzosamente en Sudamérica impedir que los Estados Unidos de Norteamérica controlen Sudamérica y Centroamérica. O sea, se vuelve una nación sudamericana ahorita en la manzana de la discordia, pero detrás de todo lo que está pasando se encuentra Israel. ¿En qué papel juega Israel actualmente? Bueno, la única nación democrática actualmente en el Medio Oriente es Israel. Entonces, debajo de Irán, debajo de Arabia Saudita y debajo de Irak se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Y esta es la razón por la cual Rusia anhela controlar el Medio Oriente. Pero ¿quién se opone actualmente a este control? La nación de Israel. Entonces, lógicamente que Israel tiene que ser debilitada porque la única nación actualmente que la defiende es Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que Estados Unidos se ha debilitado o se ha bombardeado, no sabemos qué va a pasar, o su economía caiga, o venga el arrebatamiento de la iglesia y desaparezcan millones de personas en Estados Unidos, senadores, diputados, dirigentes, gobernadores, que son cristianos, pues Estados Unidos no va a volver a ser la misma nación. Entonces, todos estos escenarios están ahorita puestos delante de nosotros y nos damos cuenta que ya los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Realmente nos encontramos en un tiempo peligrosísimo, pero también emocionante, porque jamás había llegado el mundo a tanta confusión política, religiosa, económica, filosófica, y tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual haríamos ahora más que nunca en estar atentos, porque es la única verdad que tenemos. Nosotros somos la luz. Dice la Biblia que la iglesia es la luz. Y si nosotros no vamos a brillar ahorita que hay tantas tinieblas, pues ¿quién va a brillar? Así que es el tiempo ahorita de la iglesia, de levantar la Biblia, de poder saber claramente que ya podemos nosotros acercarnos al próximo día de nuestra salvación. Nos están preguntando por aquí qué papel juega China en el panorama profético de los últimos tiempos. Sí, China no aparece en la Biblia hasta el capítulo 16 del Apocalipsis. El versículo 10 en adelante, como los reyes del Oriente. O sea, China ahorita está jugando un papel de espectador neutral, aunque sabemos que está apoyando a Rusia, pero no va a intervenir bíblicamente ahorita porque a China no le conviene ahorita más que el comercio internacional y tratar de balancear la balanza con los Estados Unidos en la guerra que Estados Unidos le declaró a China comercialmente. Pero hasta la guerra del Armagedón, hasta la Tercera Guerra Mundial, China no aparece en las profecías bíblicas como un protagonista. Bueno, Daniel Cardona pregunta, ahora que usted mencionaba este tema de los israelitas, acerca de la salvación de Israel. Dice, Pastor Alducin, si no estoy mal, Pablo dice que todo Israel será salvo. ¿Todo es todo? ¿Qué pasa con los judíos que han muerto? ¿Hay alguna referencia bíblica al respecto, Pastor Alducin? Claro, desde el Génesis capítulo 15, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, hasta el final de la Biblia, la salvación es por la fe, y por la fe en el Mesías. En el Antiguo Testamento, la cruz era hacia el futuro. Tenían fe hacia alguien que iba a venir a salvarlos, que es Mesías Jesucristo. De la cruz hacia adelante, nuestra fe es hacia atrás. En el Antiguo Testamento era hacia adelante, en la iglesia es hacia atrás, porque el Mesías ya llegó,
se llama Jesucristo y murió en la cruz. Entonces, todos los que han muerto, tanto de Israel, italianos, franceses, españoles, no importa de qué nacionalidad, que hayan puesto su fe en Jesucristo, serán salvados. Entonces, todos los judíos que han muerto sin haber puesto su fe en el Mesías, no pueden pertenecer al pueblo de Dios. Y Romanos 11, 25 y 26, donde dice que todo Israel será salvo, serán todos los judíos que cuando Jesucristo regrese, van a ser los sobrevivientes que se van a encontrar en Bosra, que es actualmente una nación que se encuentra cerca de Jordania y que son los que va a proteger Cristo de la persecución del anticristo. Esos son los judíos que cuando venga Cristo serán salvos. No significa que todo Israel en el sentido de todos los judíos, sino todos los que hayan creído que Jesús es el Mesías. Yo tengo una preguntita, pastor. Tú hablabas de que, por ejemplo, usted decía Estados Unidos o por que haya el rapto o porque pierda hegemonía económica, etcétera, etcétera, pero una manera de rapto, bueno, por algunos que no creen en el rapto, una manera de rapto no es lo mismo cuando, imagínense que los cristianos decidimos no meternos en el área médica, ni meternos en el área política, ni meternos en la parte de jueces, ni en la parte de educación, ni en la parte de música. Eso no es como un rapto autoprovocado. O sea, yo, que soy la luz, me voy a autorraptar, aunque no creen en el rapto. Entonces yo no me meto en la política. Imagínate todos los cristianos de Estados Unidos o de cualquier país que decidamos no meternos por cualquier razón, porque Cristo viene pronto, porque es del diablo, por lo que sea, en la música, ni en las artes, ni en la ciencia. Eso equivale a un rapto, pregunto yo, porque ¿qué piensan ustedes, muchachos? Eso no es como un rapto. La palabra arrebatamiento en primera de Tesalonicenses 4:17 es la palabra arpazo, con Z, arpazo, como un arpazo de una bestia, y significa ser sacado con fuerza o súbitamente. Entonces, tú tal vez estás hablando de alguna escapatoria, que es diferente cuando es propiciado voluntariamente. Pero cuando es el arrebatamiento de la iglesia, es que una fuerza externa al mundo nos va a sacar súbitamente, repentinamente, desapareceremos millones de seres humanos del planeta Tierra y nos reuniremos con Jesucristo. Pero las consecuencias para el país serían igual. Se acaba la economía, o sea, viene un desastre, pues. Al no estar los cristianos, sea porque los raptaron, o sea porque nos fuimos, en cualquier situación del país, aquel país se desangra. Claro, porque la mayor parte, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica está fundado sobre los principios de la Biblia. Solamente hay dos naciones que a través de toda la historia fundaron sus principios y su constitución en la Biblia, que fue Israel y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Estados Unidos sí es una nación cristiana. Alguien dijo por ahí que no era una nación cristiana, pero sí lo es en cuanto a sus principios de moral y de ética, y sobre todas las cosas, vemos nosotros que en cada corte de justicia, en el Tribunal Superior de Justicia, cualquier persona que quiera jurar, jura sobre la Biblia, dando a entender que es la Biblia el libro, el fundamento sobre el cual se ha edificado y se ha levantado esta nación, donde ha reunido a tantos estados de tantas naciones que se llama Norteamérica. Queremos invitar a la gente que nos está acompañando para que también pueda hacer sus preguntas a través del Facebook. Estamos transmitiéndolo a los que nos están viendo en la mañana, así que ustedes pueden ingresar con sus preguntas, que por cierto Aquilina Torres hace la siguiente pregunta. Estamos en los últimos días, ¿y América qué pasará? Usted algo mencionó al principio con su explicación, pero tal vez si se pudiera ahondar un poquito en este tema, don Armando. Aquí. Sí, es interesante que nosotros sabemos que ya Rusia alcanzó nuclearmente a los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a la producción de armas atómicas. Es importante esto darlo a conocer porque había un tratado en 1987 que hizo el presidente Reagan con el presidente Gorbachev, donde se iban a desarmar, o por lo menos no iban a producir armas nucleares, ni Rusia ni Estados Unidos. Y hace algunas semanas apenas, en este mes que nos encontramos de enero, estamos entrando ya a febrero, acaba de deshacerse este tratado. O sea, cuando Putin, el presidente de Rusia, anuncia
que ha fabricado un misil que se llama Satán. Escuchen muy bien. El nuevo misil de Rusia se llama Satán, que en el hebreo significa el adversario o el enemigo. En el momento que él hace esto, el presidente Trump hace algunos días acaba de mandar un recado o un mensaje a las Naciones Unidas diciéndole que también Estados Unidos se sale del tratado nuclear. ¿De qué nos está hablando esta situación de estos dos dirigentes que son las más poderosas del mundo? De que ya Rusia y Estados Unidos están a punto de una confrontación nuclear. Ya los dos están comenzando a darse cuenta de que el que tenga más armas y el que lance el primer misil va a ser el que gane. Ahora bien, los misiles de Rusia tienen un alcance actualmente, de acuerdo a los científicos, de 5.500 kilómetros. Y no pueden llegar más allá de París. Sin embargo, Rusia ya tiene una base naval en Venezuela. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ya hay reactores nucleares en un país sudamericano y que están tratando de infiltrarse para poder llegar a Estados Unidos, es cuando nos damos cuenta que la confrontación no es entre una nación y otra nación, es entre dos poderes que están tratando de destruirse el uno al otro, para que finalmente uno de ellos controle el Medio Oriente y la nación de Israel. Vuelvo a repetir, Israel es el centro de la controversia internacional. Así dice la Biblia, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 2 y 3, que fue escrito hace 2600 años, el profeta Zacarías escribió estas palabras. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el capítulo 12, versículo 9, vuelve a repetir, todas las naciones que vienen contra Jerusalén serán destruidas. Y en el capítulo 14, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y le agregamos Joel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 16, donde todos los profetas se ponen de acuerdo en que al final de la historia humana, Jerusalén es la manzana de la discordia, y todas las naciones están tratando de poder controlar el Medio Oriente, vuelvo a repetir, por causa del oro negro, o sea, el petróleo. Están mandando saludos desde Argentina, de Salta, Argentina, desde México. Norma también está saludando. Que Dios le continúe bendiciendo. Saludos desde Colombia. Muchas gracias por su mensaje, muy edificante. Gloria a Dios, dice Miriam. También, saludos aquí Gilberto, predicador, qué bendición. Desde Ecuador también. Fred Loza está saludando, dice que usted es un hombre empapado de la palabra de Dios. Perdón, Roger. No, está bien. Dice Rocío Aguilar, doctor Alducin, ¿dónde se encuentran los muertos? Ya que en la Biblia se menciona que en la segunda venida los que murieron creyendo en Cristo resucitarán y se irán al cielo. ¿Dónde están ahora? Bueno, antes de la cruz de Cristo, desde Adán hasta la crucifixión de Cristo, todos los muertos, tanto los espíritus de los buenos como de los malos, descendían a un lugar que la Biblia le llama el Sheol. Es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos o de la sepultura. Cuando Cristo viene, en el Antiguo Testamento no había ninguna revelación acerca de cómo era este lugar. Simplemente se los tragó la tierra, descendían al fondo de la tierra, pero no se sabía cómo era este lugar ni qué había adentro. Viene Jesucristo y en el Evangelio de Lucas nos narra la historia corriéndonos las cortinas, y esto no es una parábola, damas y caballeros, porque una parábola no incluye nombres como el de Abraham, como el del rico y Lázaro, sino que es una historia verdadera, donde Jesucristo dice que en el centro de la tierra el Sheol estaba dividido en dos secciones, y había una cima que la dividía. De un lado estaba el Gena, que en la palabra griega significa el infierno, y en el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Muy bien. Entonces, antes de Cristo, los espíritus que creyeron en el Mesías estaban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham,
esperando que el Mesías muriera, porque antes de que el Mesías muriera, la sangre de él no había subido al altar, al tabernáculo que está en el cielo, donde debería ser puesta y que sería la que finalmente garantizaría la salvación de todas las personas que creyeran en él. Entonces, cuando Cristo muere, dice primera del capítulo 3 de Pedro, desciende él al centro de la tierra, al Hades, que es la transliteración de la palabra Sheol, que es la palabra Hades griega, y Cristo a todos los que estaban del lado del paraíso se los lleva con él, Efesios capítulo 4. Y ahora de Cristo en adelante, todos los que han muerto desde Adán hasta nuestros días descienden al centro de la tierra, todos los que no han creído en el Mesías. Ahí se encuentran todavía. ¿Qué les quiero decir? Simplemente que el infierno sigue estando en el centro de la tierra. Después de los 1000 años que Jesucristo establezca su reino milenial para cumplir 1 Samuel capítulo 7 y el pacto abrámico, donde se tiene que establecer un reino milenial prometido a Israel y a la iglesia también, al final Cristo va a resucitar a todos esos muertos que están en el centro de la tierra en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15 habla claramente que ahí se van a abrir los libros y se va a demostrar por qué es justo Dios para condenarlos eternamente. Entonces todos esos muertos sin Cristo se encuentran actualmente en el centro de la tierra. Están conscientes, pueden ver, tienen memoria y saben perfectamente bien que han sido condenados por toda la eternidad. Wow, impresionante. Bueno, casi estamos aquí en la mitad del programa, pero vamos a escuchar al pastor Bob Gass con una reflexión para nosotros y continuamos con más. Estamos con el doctor Armando Alducin respondiendo sus consultas. En Salmos 39, versículo 1, el salmista escribió: atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Enfrentémoslo. Todos fallamos de vez en cuando, incluso los mejores. Cuando John D. Rockefeller dirige Standard Oil Company, un director ejecutivo cometió un error que costó $2 millones. Los otros ejecutivos pensaron que Rockefeller lo reprendería fuerte y podría despedirlo. Pero no. Antes de llamarlo, se sentó. Y escucha esto. Se sentó, tomó una libreta y escribió arriba puntos a favor de ese hombre. Entonces enlistó las fortalezas del hombre, incluyendo cuando ayudó a la compañía a tomar la decisión correcta y ganaron millones de dólares. Bueno, uno de los directores ejecutivos que atestiguó esto dijo luego: cada vez que siento la tentación de degollar a alguien, me obligo a sentarme y a escribir una lista de las buenas cualidades que tienen. Para cuando termino, tengo la perspectiva correcta y lo mejor es que mi ira está bajo control. No puedo decir cuántas veces este hábito ha prevenido que cometa uno de los errores más caros de la vida: perder los estribos. Y se lo recomiendo a cualquiera que deba lidiar con personas. Entonces, antes de saltar en conclusiones sobre alguien, para y pídele sabiduría a Dios. Luego, siéntate y haz una lista de sus mejores cualidades. Si lo haces seguido, llegarás a una conclusión diferente. Y algo es seguro: los confrontarás con la actitud correcta y no dirás cosas de las que te arrepentirás después. Obvio que el salmista aprendió esa lección, ya que escribió: atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Esa es una lección importante que aprender, ¿eh? Y esa es la palabra para ti hoy.
Estamos compartiendo en este programa de Aquí Entre Nos con el pastor Armando Alducin, y también queremos aprovechar para invitarle a todas las personas que nos están acompañando ahora en este programa de la mañana, porque se reprisa este programa en la tarde, que pueden entrar al Facebook de Enlace y hacer sus preguntas. Cuéntenle a otro también para que ustedes también puedan compartir esta información y que la gente también pueda hacer sus preguntas. Y aprovecho, compañeros, nada más para saludar a personas que nos están enviando sus reportes. Ana María Figueroa desde Honduras, también saludos a Pablo, que desde Guayaquil, Ecuador, también nos está saludando. Carlos López desde Guatemala, Frankie Morales desde Las Vegas, dice gracias por transmitir, y Nidia Lucía, que también nos está reportando sintonía desde Uruguay. Así que muchísimas gracias, y por favor hagan sus preguntas, que estamos aprovechando también para que el doctor Armando Alducin pueda responderlas. Sí, como esta que está muy interesante de Al-Ain Esam, dice, pastor, que el Señor le bendiga, dice, si en el cielo todos los que hemos aceptado a Jesús y hemos sido bautizados al morir, nos reuniremos como familia en el cielo, nos reconoceremos. ¿Qué opina usted, doctor Alducin? Bueno, en el libro de Isaías, hablando precisamente de... Bueno, vamos a entender algo en primer lugar. El paraíso no va a ser en el cielo, va a ser aquí en la tierra. Entonces, ya la eternidad será cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Pero todo el reino milenial, en la segunda venida de Jesucristo, después de los 7 años de tribulación, vamos a entrar a reinar aquí en este planeta, donde tenemos puestos los pies actualmente. Va a haber una cierta renovación o regeneración del planeta, aunque no total. Esto será hasta después del milenio. Y en Isaías capítulo 65 dice claramente cómo va a ser la vida del milenio. También en Isaías capítulo 11. Pero quiero leer en Isaías 65, 21 en adelante, donde dice que vamos a edificar casas. O sea, no vamos a estar en una hamaca con un coco y con una limonada tomando el sol, sino que en el milenio vamos a estar trabajando, y dice que vamos a plantar viñas. O sea, vamos a regresar a la agricultura, vamos a comer frutas y puras cosas vegetales y puras plantas. No vamos a edificar para que otro habite, no va a haber envidia como la hay actualmente, y no vamos a plantar para que otro coma, va a ser para nuestra propia familia. Y dice la Biblia en el versículo 23, no trabajaremos en vano, ni daremos a luz para maldición. O sea, en el reino milenial continuará habiendo nacimientos de seres humanos. Muchos han dicho que estos nacimientos van a ser simplemente de los judíos y que la iglesia no va a participar de esto. Pero yo siempre he dicho, como dice un dicho, ¿verdad? Pues no vamos a estar como los chinitos nomás milando. O sea, imaginémonos, no vamos a estar, vamos a tener que disfrutar de alguna mujer también. No sabemos si va a ser la esposa, si no va a ser nuestra esposa, pero va a haber familias en el milenio, y ahora sí que no sabemos quién nos va a tocar. Mi opinión personal es que, por ejemplo, matrimonios como el doctor Billy Graham y Ruth Graham, que ya murieron los dos, una pareja, un matrimonio ejemplar en la historia del siglo XXI. Era un amor tan impresionante el que se sentían, que él dijo antes de morir, el doctor Billy Graham, yo voy a reunirme con Ruth ahora en el cielo, a los 99 años que él murió. Entonces yo pienso que si hubo matrimonios donde verdaderamente hubo un amor así, donde un amor sincero, transparente, creo que Dios nos va a conceder el que podamos continuar viviendo, pero ya jóvenes, con otros cuerpos, desde luego, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, eso es una opinión personal, pero de que va a haber familias, de que va a haber, no va a haber matrimonio, casamiento en el sentido de que necesitamos un juez que nos dé un título para que nos declare hombre y mujer, sino que vamos a regresar como al huerto del Edén. Por eso Jesús dijo en Mateo 22 que en el cielo no se darían en casamiento, seríamos como los ángeles. Pero hay que entender las palabras. Él lo está diciendo, no va a haber matrimonios como aquí en la tierra, donde se necesita un juez, testigos, por la cuestión del pecado. En el milenio será completamente diferente. Y dice la Biblia, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. En otras palabras, también la Biblia nos muestra que muchos de nuestros hijos aquí en la tierra seguirán siendo nuestros hijos en el milenio también. De quiénes no lo sabemos, y solamente esto le corresponde a la soberanía de Dios.
Alicia le pregunta que si los divorciados, que dice usted, pueden volver a casarse. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios prohibió el divorcio. Sin embargo, por causa de la dureza del corazón, por causa de que hay matrimonios que si no se separan se van a acabar destruyendo el uno al otro, y por causa de que muchos hijos podrían sufrir, Dios le dio carta de divorcio a Moisés. Le autorizó que podría existir el divorcio y de acuerdo a ciertas causales. Cuando Cristo entra al escenario mundial, le preguntan en Mateo capítulo 9, en el Evangelio de Marcos, que si él estaba de acuerdo en el divorcio por cualquier cosa, y Jesucristo lo aclaró muy transparentemente, que era simplemente por causa del adulterio. Si es por causa de adulterio, era la primera causal de divorcio. Y en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo reafirma esto al decir que si una esposa tiene un esposo que es adúltero o que quiere salirse de su casa, que se divorcie, porque la mujer no está llamada a vestirse de monjita ni de estar esperando a que este gavilán sinvergüenza después de 5 años, ¿verdad?, regrese y quiera seguir con ella. Entonces, las dos causales de divorcio en el Antiguo Testamento es adulterio y abandono de hogar. Fuera de estas dos causales, pues que viene mi esposo y me pega, etcétera, etcétera, se permite una separación temporal. Dice el apóstol Pablo, sepárese pero sin divorciarse. En la misma carta a los Corintios capítulo 7, solamente hasta que haya adulterio comprobado, o que el gavilán quiera irse, o que la cigüeña se quiera ir, entonces ya puede haber un divorcio permitido por Dios, y la persona que es abandonada tiene el derecho y la bendición de Dios de volver a casarse. Diego Cárdenas pregunta aquí, doctor Alducin, ¿cómo se ve el tema de la predestinación desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, aquí sí nos llevamos una hora, ¿eh? Bueno, claro que dice claramente, ¿verdad?, en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, habla acerca de, es importante cuando estudiemos la Biblia, siempre fijarnos en los verbos, porque esto define y determina el contexto de lo que estamos leyendo. Dice en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, vean los verbos en tiempos pasados, conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Jesucristo, los predestinó, pasado, los llamó, pasado, los justificó y los glorificó. Ante los ojos de Dios, ya estamos nosotros, hemos nacido de nuevo. Tưởng vào duyên số nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em gây nghiện cực mạnh, anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này. Ya estamos resucitados con Cristo, Romanos capítulo 6. Ya estamos, Efesios capítulo 2, sentados arriba en el cielo con Cristo, posicionalmente ante los ojos de Dios. Pero experimentalmente estamos en el proceso de la santificación, que es la forma en la que cada día ejercitamos los dones que Dios nos ha dado y la gracia de Dios para poder al final ser recompensados, 1 Corintios capítulo 3 del 10 al 12, por nuestras obras. Entonces, la predestinación simplemente significa que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 3 al 5, a muchas personas para que sean, para que reciban la salvación y sean conformadas como la familia, como los hijos de Dios. Pero a estas personas que Dios escogió, antes Él sabía quién se iba a condenar y quién se iba a perder. Dice Romanos 8 que acabamos de leer, a los que antes conoció, los predestinó. En otras palabras, el preconocimiento de Dios viene antes que la predestinación. Dios sabía, claro, quién se iba a condenar
y quién se iba a salvar, porque es omnisciente, Dios lo tiene que saber. Sin embargo, a estas personas Dios sabía que precisamente como se iban a perder, Él escribió, Judas se va a perder. Imaginémonos a Judas en el día del juicio. Es el ejemplo que más me ha gustado poder exponer. Le dice Judas a Dios en el día del juicio: ¿yo qué culpa tengo de que tú me escogiste para que tu hijo muriera? Es más, dice Judas, si yo no hubiera entregado a tu hijo Jesucristo, y esto lo dijo un italiano ateo llamado Papini, me acuerdo que fue uno de los obstáculos que yo tuve para recibir a Cristo, muy inteligente este hombre, era ateo, dijo, ¿cómo va a decir Judas cómo se va a defender cuando Dios lo escogió para que entregara a su hijo? Y si no lo hubiera entregado, pues nadie se hubiera salvado. Así que debemos estar agradecidos a Judas. Vean ustedes la forma sintática y la forma filosófica en la que este ateo puso la condición de Judas. ¿Qué va a decir Dios cuando Judas le diga eso? Muy simple, Judas, claro que yo sabía que tú te ibas a condenar. Y sabes una cosa, ¿sabes por qué no impedí que tú hicieras lo que tú hiciste? Porque si yo hubiera impedido lo que tú ibas a hacer, hubiera violado la característica más grande que yo le di a los seres humanos, que es el libre albedrío. El momento en que Dios interrumpa el libre albedrío, el momento en que Dios detenga algo que nosotros voluntariamente queremos hacer, en ese momento nos convertimos en robots. En ese momento seríamos títeres del destino y no seríamos agentes morales responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces Dios ha permitido que seamos agentes morales con la libertad de poder escoger y tener consecuencias de cada decisión, sabiendo que nosotros finalmente nos vamos a condenar por nuestras propias acciones. Muy bien. Yo tengo dos preguntas nada más. Una, aprovechando que está aquí, una que tengo yo, pastor, y después tengo una de Freddy Loza. La mía es la más importante. Usted tiene un cursito, porque vea, el pastor Alducin dice Jeremías 44, y abre la Biblia y sale. Aquí estoy yo chequeando al pastor, a ver si es verdad o está metiendo la coba ahí. Mateo 23, y abre la Biblia y la pone en Mateo 23. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que estar buscando en el índice que... ¿Dónde queda? El pastor las tiene ahí cuadraditas. ¿Cómo hace eso? ¿Usted tiene un cursito que me puede dar de eso? Bueno, todo esto, ¿verdad? Es la importancia de vivir en la palabra, de todos los días estar en la palabra. Y llega un momento a compenetrarse uno con tanto con la palabra que pues ya sabe uno de memoria los libros, Qué el bárbaro. orden, la cronología de los libros, los versículos, etcétera, etcétera. Y todo como cualquier otra cosa en la vida, es a través del estudio y la memorización. Ya me está diciendo que no estoy haciendo eso que estoy. Fred, vamos a otra cosa mejor. Fred Loza Mora dice, Pastor Alducin, existe el limbo. Entonces, ¿por qué hay gente que ha vuelto incluso clínicamente de la muerte? Entonces, ¿existe el limbo o no? Pregunta Fred. Bueno, el limbo es una doctrina católico-romana que fue inventada por un papa para decir que los niños que no habían sido bautizados y se morían, iban a un lugar especial que se llama el limbo. Y sin embargo, pues esto no es bíblico, no existe en ninguna parte de la Biblia ni la palabra limbo ni la palabra purgatorio. Entonces, el limbo es algo inexistente. Los niños que mueren, Jesús dijo, dejar a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay ningún lugar especial para los niños, el espíritu regresa a Dios, ya no sabemos qué hace Dios con los espíritus de los niños que mueren. Y cuando alguien dice, ¿verdad?, que pues... ¿cuál era la pregunta que relacionada con el limbo? ¿De que entonces las personas no iban a morir o qué? ¿Quedan allí o...? No, que No, muchos digo, que es han que, muerto que regresan de la muerte, que entonces ¿dónde estaban? Inclusive, o sea, si quiere decir que estaban en el limbo, dice él. No, es que, todas esas experiencias que oímos nosotros, tenemos que tener cuidado. Hay tantos
los que dicen pues que fue a la muerte, hay otra señora que dice que fue al Sheol y que visitó las 9 puertas del Sheol y que vio a Satanás, y otro que vio una luz y que regresaron, etcétera, etcétera. Eso no es el limbo. Tal vez son experiencias como las que vemos en la Biblia, que el apóstol Pablo subió al cielo y fue sacado de su cuerpo porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 3, y Pablo en el cielo vio cosas y oyó cosas que cuando regresó a la tierra no las pudo contar. El apóstol Juan también fue sacado de su cuerpo para escribir el libro de Apocalipsis y ver todo desde el cielo. Pero ese desprendimiento del espíritu del cuerpo no es el limbo, ¿verdad? Eso es una tontería decir que estuvieron en un limbo. Dice aquí Jair Giraldo, pastor, si todos los cristianos pecamos de una u otra manera, ¿cómo y qué cristianos van a participar del rapto de la iglesia? Bueno, el cristiano no puede perder la salvación. Eso es algo, ¿verdad?, que es indiscutible. Entonces, ¿quiénes van a participar del rapto de la iglesia? Todos los cristianos. Pero hay una cosa muy importante. No todos los cristianos vamos a recibir las mismas recompensas, ni tampoco todos los cristianos vamos a gobernar en la otra vida. En 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante, Pablo escribe y dice que muchos serán salvos por fuego, pero el espíritu será salvo. Ahí está hablando que ahora sí pasaron de panzazo, pasaron con 6 de calificación a la otra vida. Y muchos se conforman con eso. Pues no me importa pasar de panzazo, ¿verdad? Perdón, panzazo es una palabra que usamos en México, no sé si en otras palabras lo usan. ¿Qué significa pasar? Casi raspando, sí. Raspando, ¿verdad? Entonces, esas personas que pasaron raspando y que van a ser salvas, pero por fuego, porque sus obras serán deshechas, o sea, casi no hubo ni fruto ni talentos en ellos, van a lamentarse, y dice en 1 Juan capítulo 3 que serán avergonzados delante de Cristo. Y en Apocalipsis 20, versículo 2 y 3, la Biblia dice claramente, y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, que no todos los cristianos vamos a tener la facultad y el privilegio de gobernar en la otra vida. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 6, estad firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58, no perdáis pues vuestro galardón, porque tiene gran fruto delante de Dios, y se nos exhorta a no desmayar y a continuar viviendo hasta el fin, hasta el día que Cristo nos llame, para que seamos fieles hasta la muerte. Bueno, dice Frankie Morales, dice, hace mucha falta en enlace, ya lo sacaron de enlace a don Armando. Sí. No, él está con nosotros desde hace años. Pastor, que Dios lo siga bendiciendo. Muy claro, dice Graciela, yo quería saber lo del divorcio, y muchas gracias, pastor, por la clara respuesta. Dice Denis Isaac, dice, hermano, ¿qué piensa de los significados de los sueños? ¿Qué piensa de los significados de los sueños? Los sueños es uno de los misterios más grandes. Yo lo considero, y siempre he batallado, siempre me acuesto pensando cómo es posible, ¿verdad? O sea, hay algo que es importante. En primer lugar, hay sueños que vienen de Dios. A José Dios le dio un sueño, a Nabucodonosor, capítulo 2, le dio otro sueño de la famosa estatua que representa todos los imperios gentiles mundiales. Y así encontramos que hay sueños que sí vienen de parte de Dios. Hay sueños que vienen de Satanás. Hay pesadillas que son indudablemente el resultado del maligno. Y hay otros sueños que son producidos en nuestra mente inconsciente o subconsciente de algo que, una experiencia que hemos vivido, o tal vez la pizza que te cenaste a las 10 de la noche. Sin embargo, hay sueños que no tienen explicación, donde encontramos a personas que no habíamos conocido, o experiencias que dices, es que yo sabía que yo estaba en ese sueño, pero ¿qué es lo que realmente sucede en el cerebro? Porque en el cerebro no pasan los sueños, en el cerebro no son los pensamientos, el cerebro es como la vesícula biliar que produce la bilis y jugos gástricos, el estómago. Los pensamientos trascienden completamente el cerebro y estamos en una zona hiperdimensional. Cuando estamos pensando, no es el cerebro, estamos ya en el espíritu. Por eso los demonios entran a nuestros pensamientos
Y dice el Salmo 139 que Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Cómo puede alguien entrar a nuestra mente y poder deducir qué es lo que estamos imaginándonos si esos pensamientos no se hicieran claros en otra dimensión? Entonces vemos que en la dimensión en la que no estamos nosotros, que están los demonios y están los ángeles y Dios, pueden tener acceso a estas criaturas a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro. Y os repito, pero opera fuera y trasciende. Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối khoảnh khắc về đêm. Nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau, nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Del cerebro. Entonces, los sueños que trascienden a Dios, al diablo y a nuestro subconsciente son un misterio y creo que no tiene ninguna explicación en la Biblia. Entonces, Creo que, si me permiten, sé Sí, que señor. hay otro orden ahí de las preguntas, pero me parece está interesante, perdón. Dice, Tranquilo. Pastor Alducin, Oscar Daniel, dice, ¿puede un cristiano ser un líder social sin llevar proselitismo religioso, sino solamente su conducta? Bueno, proselitismo es tratar de, por ejemplo, yo soy presidente de la República y quiero que todo México sea cristiano. Eso es proselitismo, eso es imposible. Ningún gobernante puede hacer eso. El gobernante tiene que aceptar, ¿verdad?, las religiones que hay en el país. Él puede decir, yo creo en esto, como el presidente de Brasil lo acaba de decir, como el presidente de Colombia lo acaba de decir, el presidente Duque lo acaba de decir también, ¿verdad? Y es más, citó la Biblia y oró, y citó Isaías capítulo 41, pero hasta ahí puede llegar, pero no hace proselitismo. Entonces, una persona puede ser líder social, pero tiene uno que, como líder social, respetar también, ¿verdad?, las creencias de todas las personas, aun cuando nosotros permanezcamos bajo nuestras propias convicciones. Y rapidito aquí esta también nada más dice que una pregunta con respecto a la eutanasia en los animales. Cuando un animalito le dan un diagnóstico que no va a volver a caminar, ¿es pecado darle eutanasia?
nunca lo había pensado, pero es algo muy práctico, muy común, pues. Bueno, yo creo que dice la Biblia en Proverbios que el que no cuida a su animal es cruel. Entonces, un cristiano no debe tener perros si no tienes jardín. Es un crimen tener perros en la azotea de tu casa o dentro de tu casa cuando no tienen ellos una oportunidad de poder salir o pasearlos. Mejor no tengas nada. Cuando yo tuve caballos, porque fui algún tiempo charro, pertenecía a la zona de charros en México, y cuando éramos charros, me acuerdo que muchas veces en el rancho había caballos que se rompía la pata. Entonces preferíamos darles un balazo en la cabeza a que el caballo quedara cojo, porque un caballo cojo es inservible completamente. Entonces creo que ahí entra ya la misericordia de los seres humanos. He tenido yo también perros que le dio cáncer en los testículos, teníamos uno chiquito y pues se arrastraba el pobrecito, lo llevamos a que lo durmieran. Es 1000 veces preferible dormir a un animal cuando ya estamos viendo que está sufriendo a dejarlo que siga sufriendo. Para quien preguntaba, compañeros, y a todos los que nos están viendo, si el doctor Alducin está o no está en enlace, vamos a enseñar este video para que puedan ver los horarios incluso en los que el programa está siendo pautado. El arrebatamiento de la iglesia, escritos bíblicos y profecías para los tiempos finales, escatología bíblica, mundo preadámico, sistema mundial y profecías bíblicas. Entonces el anticristo va a ser nacionalizado o de nación judía, pero va a ser tal vez ciudadano sirio con sangre musulmana. Aquí está el rapto, ya nos fuimos. Pasan los 7 años de tribulación. Cuando Cristo venga, ahí resucitan los santos del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo venga, dice la Biblia en Zacarías que la tercera parte del mundo va a estar viva. Por las obras no podemos nadie tener la salvación, pero en la muerte serás juzgado por lo que hiciste. Usted podrá disfrutar de estos temas y mucho más en Vida Nueva para el Mundo, un programa del mundialmente conocido pastor Armando Alducin, producido en México. No se lo pierda, los domingos a las 5 p.m. México, Guatemala, 8 p.m. Argentina. Ahí está, con todos los horarios. Bueno, el de Estelar todos los domingos a las 5 de la tarde. También tenemos repetición los lunes a las 11 de la noche y también hora centroamericana, claro, los jueves a la 1 de la tarde. Así es que en horarios variados para que usted lo pueda estar y en la página web de Enlace también puede estar siguiéndolo. Doctor Alducin, ahora que usted mencionaba lo de los pensamientos, dice aquí Jimena, doctor, ¿cómo puedo saber cuándo es la voz de Dios que me habla? Porque a veces creo que son mis propios pensamientos. Bueno, es una pregunta muy importante porque también de ahí se deriva cómo puedo saber la voluntad de Dios. Yo no puedo saber la voluntad de Dios si no puedo discernir la voz de Dios. Y esto lo contesta Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo. Y esta frase en el original griego significa no permitamos que el mundo moldee nuestra manera de pensar. No nos conformemos a lo que oímos en la televisión, en las noticias, en la música, etcétera, etcétera, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando venimos a Cristo, traemos como si fuera una computadora cantidad de programas. Yo, por ejemplo, el programa que yo traía era de la dialéctica materialista, de Lenin, de Marx, Carlos Marx, porque yo fui comunista antes de ser cristiano, era ateo, agnóstico, escéptico, pasé por todos los procesos en la búsqueda de la verdad y mis programas pues me habían... infectado mi mente y cuando me convierto viene Dios y me dice ahora este es mi programa y ahora vas a meter este programa en tu mente
para que los antiguos programas salgan y comiences ahora sí a lavar tu cerebro. Y bien que lo necesitábamos. Todos los cristianos necesitamos un buen lavado y continuamos lavándonos de tanta tontería, ¿verdad?, de la televisión y películas que se nos meten. Pero dice la Biblia que esta transformación del entendimiento es necesaria para comprobar qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La persona que hizo esta pregunta, te contesto concretamente. Mientras tú no transformes tu manera de pensar, mientras tú no vivas en la Biblia y no memorices versículos de la Biblia y no estudies y leas la Biblia todos los días, no vas a conocer la voluntad de Dios ni saber tampoco qué es lo que Dios quiere para ti. Y la Biblia es clara, la voluntad de Dios para tu vida y para nosotros, en primer lugar, es buena. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Es agradable porque nos va a gustar y es perfecta. Dios no se puede equivocar con tu vida ni con mi vida. Dios quiere que confiemos completamente en Él, pero recordemos a Josué 1, 8 y 9. Josué, de día y de noche, meditarás en este libro de la ley. Y cuando tú medites de día y de noche, y mi palabra, la sangre ya no sea globulina, sino biblina, y seas tan lleno de la palabra de Dios, todo lo que hagas prosperará. Entonces, esta es realmente la única respuesta que Dios nos da, seamos llenos de la palabra de Dios. Amén. Qué bárbaro. Pastor, dice José Antonio Santiago, Pastor Alducin, ¿cuál es la diferencia entre demonios, ángeles caídos y espíritus inmundos? Bueno, los demonios, la palabra daimón en el griego es la palabra un ser inteligente. Y la palabra espíritus, ¿verdad? Pues hay espíritus buenos y espíritus malos, se asocia también con los demonios. Pero los demonios no son igual a los ángeles caídos. Eso ha sido un error gravísimo. Los ángeles caídos no perdieron su cuerpo en la rebelión de Satanás. Los demonios están buscando continuamente, porque son espíritus que han perdido su casa anterior o su cuerpo anterior, como lo explica el Evangelio de Lucas, donde descansan dentro de cuerpos humanos y dentro de animales. Entonces los demonios son espíritus que entran a los seres humanos porque necesitan descansar. Ahora sí que en México les llaman almas en pena. Decía en México son los gritos de la Llorona. O sea, hay unos callejones aquí en México, en Guanajuato y en otros lugares donde se oyen en la noche gritos y dicen que son almas en pena, o sea, espíritus desencarnados que no son más que demonios. Entonces hay una grande diferencia entre los ángeles caídos, los espíritus y los demonios, que son lo mismo. Don Armando, se nos está yendo el tiempo, pero quisiéramos tener la oportunidad para personas que están viendo ahorita y nunca han entregado su vida a Cristo Jesús y hoy quisieran tomar esta importante decisión. Claro, sí. Qué importante es que a la luz de todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo, de la geopolítica, de la religión, la confusión, el estrés y la incertidumbre en la que el mundo se encuentra, es la oportunidad de la iglesia, de nosotros, de poder decirle al mundo, y te lo queremos decir a ti, que tú nos estás viendo y escuchando, ábrele tu corazón en este momento a Jesucristo y dile sencillamente: Señor, creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón, me arrepiento sinceramente de toda mi vida pasada y ahora sé que tengo la vida eterna, el perdón de mis pecados y que ahora formo parte de tu familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bien, si usted hizo esta oración, cuéntele a alguien o puede entrar ahí a la página web de Enlace, hay un material que le puede ayudar. No sé si en un minuto puede, aquí hay una pregunta buena, dice, ¿cómo volvieron a ver gigantes después del diluvio si todos murieron ahí? Pregunta Regina León. Bueno, rápidamente aquí en Isaías capítulo 25 encontramos una revelación impresionante acerca precisamente de los gigantes, porque dice así, en Isaías 25, versículo 14, muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo.
La primera pregunta que surge aquí es, ¿cómo puede la Biblia mencionar personas que van a morir y que no van a resucitar? Porque tanto los buenos como los malos vamos a resucitar. Bueno, la palabra aquí es la palabra refaíta, que se tradujo fallecido, y que es la palabra que se les adjudicó a los gigantes en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían alma.